como esta parte de lo que hacen muchos futbolistas que se continúan en el fútbol o se convierten en cronistas deportivos y siguen en el mundo pero de otro modo. Es decir, ¿cómo se podría insertar? Porque Rubinstein hace lo mismo, solo que a un ritmo distinto. Pero esta otra posibilidad de recrear las cosas de otro modo, como Foucault planteaba, pensar de otro modo, hacer de otro modo, ¿cómo sería? Es muy buena pregunta. A ver, ¿qué piensan ustedes? Porque digo, me parece que hay muchas respuestas posibles. En realidad este señor, fíjense que yo les conté el lunes la historia de una persona en nuestro país que empezó a correr a los 70. Él era ajedrecista, era un ajedrecista destacado. En un momento sintió que no estaba tan bien como para poder seguir jugando y empezó a correr. Fíjense, al revés parece de lo que había todo el mundo, ¿no? Y empezó a correr y le empezó a ir bien, seleccionó, optimizó, compensó con lo que podía y en realidad hoy es campeón de la banda de los 90, es decir, del grupo de los 80 y 90 años. Entonces, lo que podemos ver ahí es que este tipo no lo hizo toda la vida, fue seleccionando cosas nuevas. Lo que había en él de continuidad, o de continuidad biográfica, era la idea de seguir siendo deportista. Había algo que se mantenía. Y en esto que vos decís, y que yo creo que nos falta a los gerontólogos estudios sobre el retiro de los deportistas jóvenes, porque esto podría ser un ángulo de comparación magnífico para pensar a la vejez y a la juventud en una situación similar. Algunos tienen la suerte de poder ser entrenadores y otros no. Y otros no tienen otra... O a lo mejor no le interesa. Exacto. Los boxeadores con tantos golpes en la cabeza, a él también le gusta una película con ¿cómo se llama Ricky, también por cierto este boxeador, todo la cuestión de la drogadicción, ¿por qué son tan drogadictos? ¿No? ¿Por qué son drogadictos los boxeadores? Tiene mucho que ver con el dolor de no poder, de tener que anular el dolor para poder seguir, porque es una forma también de vida. Y no llegan a viejos, ¿no? Es muy probable que mueran antes también, ¿no? O sea, o llegan verdaderamente en una condición terrible. Pero los futbolistas o las bailarinas, ¿no? O sea, hay muchas actividades que tienen que ver con el cuerpo y que el proceso de envejecimiento y desgaste es diferente y por otro la resignificación de la vida, del cuerpo, del envejecimiento es distinta. Totalmente. La bailarina es un ejemplo clásico de un retiro temprano también, y donde a veces de un lugar que era muy fascinante para muchas de ellas, de estar en los mejores teatros, que de repente pasan rápidamente y no todas pueden convertirse en profesoras, en maestras. Entonces, lo que podemos ver, por ejemplo, esta mujer que yo les contaba, que ahora hace todo un baile y toda una escuela de danza distinta, con notas de lo clásico, pero en realidad inventó una nueva danza adecuada a muchos momentos de la vida. Pero en este punto, cómo la gente va reinventando nuevas actividades y cosas que puedan tener realmente continuidad y ser significativas como formas de seguir controlando un nuevo sector de vida, que básicamente es encontrar un nuevo proyecto que sea lo suficientemente valedero para que esto tenga sentido, es un desafío muy grande. Yo creo que no sé, lo conté el otro día, de un paciente que pintaba para ser número 1 de fútbol. Creo que lo conté, ¿no? Y en algún momento este muchacho tuvo una lesión de tal magnitud que quedó frustrada su carrera, no solo la de él, la de toda su familia quedó frustrada. Fue un drama porque todos estaban esperando, ya lo compraban de Europa, estaban festejando, tirando manteca al techo y de repente se terminó todo. Les puedo asegurar que tardó mucho tiempo en recuperarse y era joven, tenía alternativas, pero tuvo que seguir a trabajar de cualquier otra cosa y bueno, son discusiones complejas, que digo, a veces lo bueno que tiene la vejez es que hay cierto nivel de expectativa que es más previsible que en otros momentos de la vida. Por eso a veces puede ser más grave en otros momentos que en la vejez. Por eso muchas veces en Francia, por ejemplo, cuando tenían que despedir gente, en algún momento dijeron empecemos a jubilar. ¿Por qué? Porque la desocupación generaba más adicciones que la jubilación temprana.
Fíjense que, ¿por qué? Porque la jubilación de última tenía otro estatuto social. Entonces era más comprensible para el sujeto que quedarse en esta especie de limbo donde no sabía muy bien cuánto iba a conseguir, y ustedes saben que todavía hoy en Europa muchos de los ocupados no van a encontrar nunca más trabajo. Entonces un limbo donde vos dejás a la persona inerme frente a esto y sin posibilidad de que se reconvierta. Entonces, no sé cómo digo, creo que va a haber muchas respuestas y que hay que ir consignándolas y que es muy interesante este trabajo, pero creo que estos aportes teóricos que aparecieron en las últimas décadas es interesante como para que nosotros nos den cierta capacidad de maniobra o de apoyo a sujetos que están en esta situación. Bandura, ¿se acuerdan del modelo de la autoeficacia que habíamos visto? De cuán autoeficaz es un sujeto y en qué medida las creencias negativas pueden influenciar en un sujeto, etcétera, etcétera. Lo que él dice es que hay un trabajo que se hace a nivel de la autoeficacia, que puede ser personal o apoyado, que tiene que ver con el modo en que un sujeto evalúa la capacidad de manejo que tiene en su realidad. Entonces, en este punto hace falta tres dimensiones en las creencias de un sujeto. Una es el nivel. ¿En qué medida el sujeto puede hacer una nueva estimación de lo que puede ser su mejor rendimiento posible? ¿En qué momento y en qué circunstancia determinada? ¿Por qué es importante esto? Cuando uno pierde cierta capacidad física, lo que nos puede pasar son dos cosas extremas. Una es pensar que en cualquier momento vuelvo a como yo era antes, y en esto nos genera una sensación de una gran voluntad, de un gran esfuerzo, pero que cuando llegamos a esto, como decíamos antes, nos quedamos desesperanzados. ¿Por qué? Porque nos encontramos que lo que no advertimos es que el tiempo pasó y que algunas cosas no van a volver exactamente como era antes. La otra es la situación de decir, yo ya no puedo más nada. Tiro la toalla, decimos nosotros. ¿Ustedes dicen lo mismo? Entonces, en este punto lo que él trabaja es esta estimación del mejor rendimiento posible, que no es como estaba antes. Es el mejor rendimiento desde como estoy ahora para poder pensar a lo que puedo llegar. Y fíjense que esta estimación nos puede servir para los deportistas, nos puede servir para los que estudian cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso hay un problema en los chicos que cuando creen que son muy inteligentes, tienen a veces problemas escolares. ¿Por qué? Porque creen que todo va a ser muy fácil y todo va a ser como llegar muy fácilmente a la meta. Cuando creen que no son, a veces tienen el problema de no hacer ningún esfuerzo. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo evaluamos. Y digo esto, por ejemplo, para todos los que trabajen en fisioterapia, para todos los que trabajen con deporte y vejez, para todos los que trabajen con aprendizajes múltiples, siempre tenemos que calcular estos niveles como niveles cambiantes que se van construyendo de a poco. Y creo que esto la pedagogía lo ha tomado muchísimo. La fuerza que tiene que ver con la confianza que experimenta una persona en su rendimiento. Es decir, a veces la fuerza tiene que ver con, es decir, cuánto esfuerzo hagamos. ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de la memoria? En realidad tiene mucho que ver con la creencia que yo voy a poder o no voy a poder. Si pienso que va a ser demasiado fácil, no voy a hacer fuerza. Si pienso que va a ser demasiado difícil, tampoco voy a hacer fuerza. Y la generalidad, dice él, es la capacidad de la variación de la autoeficacia. ¿Qué quiere decir? Que puedo a veces sentirme eficaz en algunas cosas o en muchas cosas. ¿Por qué me interesa esta teoría? Yo en los últimos tiempos trabajé o impulsé en mi cátedra toda una línea que tuvo que ver con seguir manejando. Es decir, seguir conduciendo autos. ¿Por qué? Porque lo que veíamos, y esto son investigaciones a nivel mundial, que cuando un varón, especialmente adulto mayor, deja de manejar o de conducir, los niveles de presión son muy altos. El nivel de afectación de la virilidad, del sentido de control personal, de empoderamiento, por decir en términos generales, es muy notado en relación a esto. Entonces, lo que hicimos fue una serie de dispositivos para poder, que todavía no se lo pudimos vender a nadie, les digo, no vendérselo en el sentido figurado, de que cuando una persona mayor tenga que ir a rendir un examen, que ustedes saben, bueno, no sé si acá es lo mismo, en Argentina después de los 70 años uno tiene que rendir cada año el examen. Se van achicando los plazos, y para mí son 10 años, después de los 60 son cada 5, y después de los 70 es cada año. Y está muy bien, yo no critico esto.
¿Por qué? Porque en realidad, entre un año y otro, una persona mayor puede haber variaciones a nivel de los sentidos. Entonces, lo que nosotros decimos es lo mismo que veníamos trabajando con muchas cuestiones. Tratar de facilitar, primero, que el auto pueda ser readecuado. Es decir, a veces subir o bajar el asiento de un auto puede ser gravitatorio. El hecho de que hoy podamos tener más espejitos en el auto puede hacer que tengamos más control. ¿Por qué? Porque hoy ya sabemos incluso cuáles son los clásicos accidentes de un adulto mayor. Ustedes saben que hasta los 75 años el adulto mayor tiene mucho menos accidentes de tránsito que otras edades. Después de los 75 empieza a haber más accidentes. Pero incluso los accidentes después de los 75 no son tan graves como los de los varones jóvenes, que son los que más chocan y los que más accidentes graves tienen. A veces por el alcohol y a veces porque los varones tenemos que tomar riesgo, y uno de los riesgos que tenemos que tomar es andar rápido y como loco por todos lados. Y ustedes saben que los que saben muy bien de esto son las compañías aseguradoras. Si van ustedes a alquilar un auto, les va a salir más caro que si voy yo. ¿Sabían esto? Por lo menos en Europa es así, porque saben que los que más accidentes son ustedes, que son los que tienen los reflejos más en mejor estado. Entonces, lo que nosotros trabajamos es, y lo hicimos con pequeños grupos de los grupos que ya tenemos, es tratar de enseñar esta nueva forma de conducir. Tratar de readecuar el auto, tratar de que conozcan cuáles son sus fallas cognitivas. Esto, en el mejor de los términos, se podría hacer, y esto en algunos lugares de Estados Unidos lo hacen, con un simulador de autos, que sería lo mejor. ¿Por qué? Porque uno puede ver por dónde viene la falla de cada persona. Y esto pues, se podría hacer de una manera no estandarizada, sino singularizada. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me sirve esta teoría? Porque en realidad todos estos elementos los manejamos cuando nosotros tenemos que recuperar alguna capacidad de un sujeto. Y esto tendríamos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque es volver a tener un control positivo sobre uno mismo. Ustedes saben que en Estados Unidos hay distintos tipos de registros. Hay registros para andar todo el día, hay registros para andar de día, hay registros para andar por ciertas zonas. Y esto es bárbaro. ¿Por qué? Porque en realidad uno dice, bueno, pero ¿cómo lo limitan? No, el problema no es que lo limiten, el problema es que te saquen de blanco a negro tu capacidad de conducir. Hoy en el nuevo Código Argentino, que lo estamos poniendo ahora, tenemos muchas variaciones acerca de lo que es capacidad. Es decir, antes teníamos, bueno, hay muchos países que tienen capaz e incapaz. Es decir, tenés algún problema cognitivo y quizás te sacan todas tus facultades para poder ejercer tus derechos. Nosotros teníamos tres. Teníamos una en la cual tenías que tener un tutor, pero podías ejercer tu propia vida, pero no podías vender propiedades. Hoy vamos a tener más, y esto me parece magnífico. ¿Por qué? Porque en realidad la ley se está ajustando a una realidad de un viejo cada vez más complejo. Por ejemplo, hay una investigación española que dice lo siguiente, me voy derivando por distintos temas, pero tiene que ver con esto. ¿Hasta qué punto, hasta qué momento una persona con demencia puede votar? Bueno, ellos hicieron una investigación y ellos dijeron, hasta el segundo estadio una persona puede comprender a quién va a votar. Más allá de esto pierde cierta noción porque bueno, ya no puede manejar muy bien su memoria y empieza a jugar en contra. Pero fíjense qué interesante esto. Y esto, en una sociedad cada vez más envejecida, vamos a tener que ser más detallistas con estas cosas. ¿Por qué? Porque no es ni más ni menos que darle más libertad a un sujeto y más posibilidades y más control sobre su vida durante más tiempo. Por eso, a veces, incluso ayer cuando la compañera hablaba sobre el tema del término de deterioro, tenemos que ser siempre súper juiciosos cómo diagnosticamos a alguien. No es lo mismo un deterioro cognitivo mínimo que una demencia. No es y esto yo digo que hay algunas cosas que llevaría al paredón a varios profesionales. Una de ellas es cuando indiscriminadamente ponen demencia senil. Lo vieron una vez y ponen demencia senil. La verdad es que es tan grave lo que están haciendo, porque es como que en realidad te estén poniendo un poquito en la cárcel diciéndote esto. No es solamente que están dando un diagnóstico. Primero porque nadie puede decir, primero, diagnóstico senil demencia senil, perdón, es un diagnóstico muy poco específico. Simplemente te está diciendo que apareció después de los 65 años, o sea que es casi nada. En realidad lo ponen porque en realidad es como una forma de decir, bueno, los viejos tienen esto. Hoy tenemos pruebas muchísimo más específicas para saber, y para saber en qué estadio está.
¿Por qué? Porque estas son cuestiones que son muy relevantes para la vida de una persona. ¿Se acuerdan? Yo les decía que hace como 15 años, cuando yo estuve en Canadá, el diagnóstico pesaba ni más ni menos para ver si podía seguir viviendo en tu casa o no. O sea, fíjense, ellos primero lo que hacían era sacar el sistema de gas para que no haya problemas. ¿Por qué? Porque con un deterioro cognitivo mínimo podés olvidarte de vez en cuando. Entonces, te quitan el problema y te ayudan a seguir viviendo en tu casa. Entonces, todo esto no son temas menores. De fondo está el derecho individual, la libertad individual, y todas estas cuestiones tenemos que manejarlas para que el sujeto tenga el máximo control sobre sí mismo. Y finalmente, la esperanza aprendida es el resultado del desarrollo y utilización de recursos personales y comunitarios para ejercer control sobre sus vidas en la medida en que el sujeto pueda hacer todos estos cambios de control secundario, de cambios en su propia vida, como para poder encontrar nuevas esperanzas o una posibilidad, ya sea, como decíamos antes, del ratón que pueda llegar a su comida, que esa persona en el nivel de sus capacidades pueda lograr lo que considera que es capaz. Y en esto hace falta una readecuación general, una sociedad accesible, una comunidad accesible y un sujeto que pueda entender que hay algunas cosas que va a tener que dejar de lado, pero justamente para poder lograr otras. Y esta es la trama de esta publicidad, es decir, un sujeto que puede saber que puede llegar último, pero sigue corriendo. Desde la identidad narrativa tenemos procesos de configuración y ¿se acuerdan que habíamos visto la refiguración? ¿Qué significa la refiguración? Que uno pierde esta identidad valorada y uno se pregunta nuevamente quién es. ¿Cómo uno recupera ciertos niveles de identidad sobre sí? Bueno, en realidad nosotros muchas de estas teorías, como verán, se vienen tocando, pero lo que nos permite pensar esta lectura es que una de las formas en las cuales el sujeto se reaprende a sí mismo es a través de la identidad que yo denomino retrospectiva. ¿Retrospectiva qué significa? Todos los efectos de la reminiscencia. La reminiscencia es un tópico que la gerontología viene hablando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio propio del viejo. Cuando yo leía la reminiscencia, lo que me di cuenta es que es un ejercicio narrativo. ¿Por qué? Porque es una forma de renarrarse. Uno vuelve al pasado primero para gozar de un lugar que está más tranquilo, ¿no? En realidad es como, fíjense, que no solo rememoran los viejos, sino que rememoran los exiliados también. Cuando uno está fuera de su tierra, ¿qué hace? Recuerda el pasado. ¿Por qué? Porque uno se siente menos extranjero en esa tierra. En esa tierra del recuerdo. Hay una psicoanalista americana, Woodward, que dice algo muy lindo. Dice que el verdadero objeto transicional, ¿conocen el concepto de objeto transicional de Winnicott? Sí. Winnicott decía que cuando el niño se está desprendiendo de la madre, necesita objetos sustitutivos. Un muñeco, un chupete, algo que reemplace esa presencia materna. Entonces, lo que ella dice es que el verdadero objeto transicional, es decir, que nos permite hacer la transición en un territorio en el cual me siento solo, me siento más ajeno, me siento menos localizado, y frente a esto dice, el verdadero objeto ¿cuál es? La memoria. Recordar es volver a estar en un lugar conocido. Entonces, hay una dimensión afectiva de este recuerdo, pero también lo que trabajan Park y otros es una dimensión elaborativa del recuerdo. Es decir, a partir del recuerdo puedo reencontrarme en momentos de mi vida donde yo no fui el yo laboral que yo me inventé en algún momento. Y fíjense que la gente cuando empieza a armar un nuevo proyecto te dice, yo dejé de lado, ¿no?, esta asignatura pendiente que en algún momento tuve, que era hacer teatro, o viajar, o salir, o divertirme. Es decir, cosas que tuvieron más que ver con mi yo de cuando era más joven y que a partir del recuerdo puedo enlazarlos para traerlos como elemento a futuro. ¿Se entiende esto? Entonces, esta identidad retrospectiva es una forma de darle sentido a mi presente a partir de una búsqueda en el pasado, de mi propio pasado. Por otro lado, hay otra, recién acabamos de hablar con una compañera, que ya no sé dónde está, que hablábamos sobre la cierta nivel de trascendencia. ¿Con quién hablamos de la trascendencia? Con vos.
con la señorita ¿cómo yo te decía? Resiliencia. Pero hay otra resiliencia, hay dos resiliencias, te digo. Hay otra que está estudiando ahorita. Lo que, en realidad, otro de los elementos que podemos encontrar en la investigación gerontológica es otra necesidad propia del ser humano en general, que a veces se resume con que el ser humano necesita plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. No sé si lo dije todo al revés. ¿Qué significa esto? Que necesita cierto vínculo trascendente. La generatividad, porque empezamos hablando de la generatividad, para Erikson tenía que ver con esto. Tenía que ver con poder generar que en un momento en el cual el sujeto empieza a sentir ciertos límites propios del tiempo, de la finitud o de lo que fuese, o de los personales, empieza a sentir que una de las estrategias que te dan en trascendencia, ¿cuál es? Ser generoso, generar en el otro algo de esto. Y por eso él hace una bellísima metáfora en relación a Edipo, donde habla de la tierra contaminada de Edipo y donde Edipo puede darle algo a eso que sigue. Entonces, en este sentido tenemos dos modelos que por momentos parecen lo mismo y por momentos son distintos, que es la trascendencia y la transmisión. La trascendencia, ¿cómo la pensamos? Hay investigaciones, una de ellas hecha en Holanda, uno de los países más ateos del mundo, y lo digo esto por lo que viene, que dice que cuando las personas inventan algún vínculo con lo que viene, con lo futuro, aun cuando estén en una situación de moribundez, si se puede llamar así, en realidad mueren con mejor bienestar subjetivo. ¿Cómo Terminalidad. Terminalizadas, ahí está. De terminalidad, en lugar de morindez, así. Moribundez. Moribundez, terminalidad. Terminalidad, muy bien. Entonces, y que en realidad lo que uno empieza a ver es que la gente mayor, cuando está más cerca de la muerte, empieza a pensar en planes a futuro. Planes a futuro no que con lo contienen en lo cotidiano, sino planes a futuro que tienen mucho que ver con qué va a ser de mí cuando yo no esté. Pregunta difícil para todos. No sé si ustedes de chiquitos se planteaban quién va a ir al entierro cuando yo me muera. Muchos de nosotros nos planteamos esto. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual tenemos menos control sobre nuestros recursos. Es decir, ahí probamos hasta qué punto el otro está para nosotros o no. Sartre decía algo muy lindo, dice, cuando nos morimos el yo es del otro. ¿Por qué? Porque el otro puede contar la historia que quiera sobre nosotros mismos. Y ya no estamos nosotros para poder decirlo. Entonces, en esto hay varias líneas. Kohut, que es un psicoanalista americano, alemán, que se fue a Estados Unidos después, dice que él toma el modelo estoico, que decía que los estoicos pensaban que había una especie de trascendencia cósmica, es decir, no había un paraíso, sino que uno pasaba a otro estadio en el cual devenía alguna otra cosa que muchas veces imaginamos, ser parte de las estrellas, de la naturaleza, y que a veces, o a veces ser parte de la propia comunidad, como los africanos. ¿Para qué sirven estas estrategias? Para pensar, para poder sobrepasar cierto límite de la muerte. Hay una frase que yo utilizo mucho de Freud, donde Freud le escribe una carta, le escribe una carta a Ferenczi, y donde dice, estoy contento, dice más o menos, muero contento. ¿Por qué? Porque en realidad, a través de ustedes, yo sé que el psicoanálisis va a continuar. ¿Qué está haciendo Freud con esto? Inmortalizándose. Entonces, esto, frente a algo que nos despoja tan fuertemente de nuestro propio control, nosotros podemos establecer esta vía de continuidad. Hay otra vía que tiene más que ver con la transmisión, donde nosotros lo que vemos, y esto se ve mucho en nuestros países latinos, donde una de las sensaciones de continuidad está en los hijos, en la propia familia, en que le dejé, por ejemplo, había un amigo puertorriqueño que trabajaba mucho con historias de vida, decía que en Puerto Rico aparecía mucho la sensación de haberle dejado un estudio a los hijos, haberle generado una mejor vida a los que venían,
y esto era algo que le daba continuidad. ¿Por qué? Porque en alguna medida también sentía que iban a acordarse de él de una manera mejor. Hay una estrategia que yo a veces veo en la gente mayor, que cuando está más cerca de la muerte se empiezan a ligar con todo el mundo. ¿Por qué? Porque no quieren que le tengan bronca a nadie. Yo le doy vuelta. Esto sería una vía de la identidad retrospectiva y prospectiva, que sería una vía más individual, pero también hay una vía contextual, donde uno recupera cierto nivel de identidad. Se vino todo. Así que seguimos hasta las 8 de la noche. Lamentablemente vamos a tener que seguir acá. No, ya está, nos seguimos por ahí. La identidad contextual tiene mucho que ver con esto que nosotros veíamos de entrar en un ámbito en donde no solamente se mueva esa materialidad de los afectos y los cariños, sino esta otra materialidad que es de las narraciones, a partir de la cual yo siento que soy parte de un grupo que me diferencia del que soy. Esto que contaba también Marga de yo acá me creé de nuevo. No es solamente por lo que le pasó, sino por lo que vivenció. Una compañera, ¿quién era la que me habló hace un ratito? Que decía que ella quería escribir justamente sobre los cursos de salud que estaba dando. ¿Está por acá? Vos. Y que justamente lo que estábamos viendo es que hay un efecto que no solamente tiene que ver con ir a ese curso de salud, tiene que ver con que si ese curso de salud voy y lo escucho solo en un lugar que no conozco a nadie, seguramente voy a entender, voy a incorporarlo de una manera distinta que si voy a un lugar donde en realidad me encuentro con amigos y donde siento que soy parte de ese nuevo universo de discurso o ese nuevo relato que me conjuga y que me da cariño, afecto y por otro lado me dice quién soy de otra manera que la que yo pensaba que era antes. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Bueno, estos serían los 3 espacios de la identidad. Entonces, el proyecto de vida. El proyecto de vida, ¿por qué lo relacionamos con el empoderamiento? Bueno, acá lo vimos recién con estas mujeres que lo contaban. Y ustedes saben que Heidegger, el filósofo alemán, tenía una idea muy interesante de lo que era el proyecto. Él dice, nosotros partimos de la eyección. ¿Qué significa? Estamos eyectos a la vida. Nos trajeron y nadie nos preguntó por qué, si queríamos o no venir, a dónde queríamos ir, qué vamos a hacer. En realidad nos tiraron ahí. Somos los seres arrojados, como dice Heidegger. Y sin embargo, a partir de esto, lo que nos da cierta unidad frente a este desparrame que es la vida, es el proyecto que armemos. Nosotros queremos trabajar con vejez. ¿Todos los días queremos trabajar con vejez? No. Hay días que no tenemos nada de ganas, pero no podemos cambiar todos los días. ¿Por qué? Porque nos iría muy mal en la vida, porque no tendríamos trabajo, seríamos unos eyectados permanentes. A pesar de que nuestro deseo más inmediato nos arroja esto, justamente una de las formas de mantener control y cuidado sobre nuestra vida es sentir que tenemos un rumbo, un norte. Entonces, no le gustó a ella, no le gustó. Creo que no es heideggeriano, creo que ese es el problema. Entonces, esto tiene que ver con un elemento central en la teoría narrativa, que es poder tener cierto nivel de coherencia y propósito vital. Lo interesante de esto, bueno, que esto nos da valor, nos da satisfacción vital, autoestima, y en este punto aparece la sabiduría como uno de los sistemas expertos, dice Valdes, que permite optimizar cierto sentido de integridad aún ante la incertidumbre y las limitaciones. Es decir, ¿qué significa? Frente a las limitaciones físicas que yo puedo encontrar, por ejemplo, en la medida en que yo tenga, ¿qué sería la sabiduría? Poder encontrar nuevos sentidos, nuevos rumbos, nuevas localizaciones del deseo. Por ejemplo, frente a la genitalidad podemos encontrar el erotismo como un herramienta mucho más amplio, que es lo que hablamos en el primer día. Entonces, ante esto, la sabiduría, y por eso los que trabajaban en resiliencia, yo les decía que yo prefería hablar de sabiduría, primero porque hay mucha investigación y porque además es un concepto que se pliega y que concatena y puede ser útil para trabajar ambos. Lowe, fíjense que
interesante esto, demuestra que a los 70 años los objetivos vitales y la sensación de crecimiento son los más poderosos predictores de buena salud y bienestar. Así como la fuerte discrepancia en sí mismo entre la idea que uno tiene de uno y los hechos concretos pueden ser un factor negativo para la salud y el bienestar. Por eso, en este sentido, algo de esto que hablábamos, del control, del poder entender que uno ya no es el que era, y no seguir en esta situación melancólica o enojada con uno mismo,